Amados bendecidos del Señor, nuevamente les traigo un tema que es bastante polémico y que ha traído muchos comentarios dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, los no creyentes, dentro de los medios de comunicación. Bueno, es bastante polémico este tema y es el diezmo y la ofrenda. Entonces hoy vamos a hablar sobre exactamente lo que dice la Biblia. Esto es para los creyentes, para los hijos de Dios. Obviamente que los que no son creyentes, pues para ellos no es esto, porque ellos no conocen la palabra de Dios ni conocen la Biblia. Pero ustedes, bendecidos del Señor, que conocen la palabra, vamos a hablar sobre lo que es el diezmo y la ofrenda, si realmente la ofrenda es bíblica o no y el diezmo es bíblico o no. Y vamos a comenzar con Génesis, desde el capítulo 1. Este tema es un poco largo, así que les pido que tengan mucha paciencia porque al final viene la conclusión, que es bien importante que la conozcamos. Génesis capítulo 1, versículo 11, dice así: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, según su semilla que está en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Notamos acá, lo primero es que Dios creó la semilla. Dios la creó, no fue el hombre. Dios creó la semilla. Y esa semilla dio un fruto, dio un árbol, y ese árbol dio un fruto. O sea que Dios hizo un círculo donde primero es la semilla, después viene el árbol y después viene el fruto. Y así sucesivamente. Entonces, según todo esto y los versículos que vamos a ver, el Señor es el dueño de todo lo que existe, no es el hombre. Siempre hemos creído que somos dueños. No, nosotros no somos dueños de nada. Todo es del Señor. Salmo 24 dice así: del Señor, en el versículo 1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que existe en la tierra es de él, del Señor. En Ageo capítulo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Comenzamos acá para poder entender y comprender que todo depende de Dios, que todo viene de Dios. Así que Dios no necesita nuestro dinero, nuestros frutos, no, Él no necesita nada de nosotros porque todo le pertenece a Él. Y ahí es donde viene la pregunta. Entonces, ¿de dónde salió el que tenemos que ofrendar y que tenemos que diezmar? Porque esa es una de las preguntas grandes que se hace el mundo inconverso y el mundo cristiano, que es el que más me interesa que conozcan. Entonces vamos a comenzar desde el principio. ¿Dónde nacieron las ofrendas? Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Caín dio una ofrenda. Sí, él ofrendó al Señor. No dice, sino que él fue el que ofrendó. Pero Abel dio una mejor ofrenda para el Señor, dándonos a entender que Caín entendió el principio de la siembra y la cosecha, pero sembró de mala gana, sembró con odio, sembró con rencor, sembró por obligación, mientras que Abel fue y tomó de lo mejor porque sembró con amor.
Entonces son dos principios, el principio de Abel y el principio de Caín. Génesis capítulo 4, versículos 5 al 7 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído su semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. A ti será tu deseo. El Señor le dijo a Caín muy claramente, le dijo, mira, eso va es en tu corazón. Eso no está en si das la ofrenda o no la das, sino lo que hay en tu corazón. Cuando una persona en su corazón no tiene el deseo de dar, cuando no es dadivosa, difícilmente va a dar una ofrenda. Y si la da esperando algo a cambio. La da esperando un beneficio, un milagro. No, eso no es así. El principio de Abel es amor, se da por amor. Ok, cuando nosotros nos damos cuenta de estos dos principios que nacen en los primeros hombres, tenemos que venir a mirar el resto de la historia, el resto de la Biblia, el resto de la palabra y lo que vemos hoy en día en las iglesias y lo que nos han enseñado. Vamos a ir a, bueno, ya vimos lo de la ofrenda, dónde nació. Ahora vamos a ver dónde nació el diezmo. Nacimiento del diezmo fue así. Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de bueno, es difícil este nombre, Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sei, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos del todo. Aquí se establece, Abraham establece el diezmo por amor. Entonces, Abraham no lo hizo por obligación porque no estaba escrito. Hasta ese momento no había escrito de que uno tenía que dar un diezmo. Abraham lo hizo porque amaba al Señor. Ahora, cuando dice que se le dio a Melquisedec, quiere decir que se le dio al mismo Dios, porque Melquisedec es el prototipo de Cristo. ¿Sí? Si nosotros vamos a los versículos siguientes, en Hebreos capítulo 7, versículo 1, nos dice quién es Melquisedec. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, ahí está hablando de que no tenía genealogía, que no tenía nada, era una teofanía del Dios Todopoderoso. Después vamos a explicar qué es una teofanía para los que no entienden. Ok, Abraham le dio los diezmos de todo a Dios. ¿Por qué? Por amor, por agradecimiento, porque Dios lo había protegido. Todo estaba perfecto ahí. Después vienen las generaciones, después viene Isaac, viene Jacob, vienen los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, y fueron esclavizados y llevados a Egipto por 430 años. Durante esos 430 años, el pueblo de Israel se le olvidó esos principios de agradecimiento y de amor al Señor. El Señor tuvo que sacar al pueblo de Israel de Egipto con milagros, con señales y con prodigios, y les entregó 613 leyes y los 10 mandamientos.
Entre esas 613 leyes, les reafirma un mandamiento, una nueva ley, que antes del monte Sinaí no existía, pero en el momento en que el Señor entrega en el desierto estas leyes al pueblo de Israel, comienza a regir el diezmo, pero ya como ley, no por amor, no como gracia. Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del Señor es cosa dedicada al Señor. ¿Por qué estableció el Señor esa ley del diezmo? Porque el pueblo de Israel era un pueblo que había sido esclavo, se le había olvidado el amor, era un pueblo que de dura cerviz y necesitaba ser bendecido. Pero para ser bendecido tenía que aprender a dar. Entonces el Señor lo establece como una ley. Éxodo 20, 24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, fue establecido como una ley. El Señor le dijo: si tú diezmas, si tú traes tus ofrendas, si tú das de lo tuyo, yo te bendeciré grandemente. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de algo y nos hacemos una pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios lo estableció como ley? Vuelvo y lo repito, porque el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, un pueblo difícil, un pueblo que no podía entender ni comprender. Todo lo que el pueblo aprendieron ellos en la esclavitud fue que lo que se ganaban era de ellos. Esto es mío y es mío. Yo me lo gané y no lo comparto con nadie. Ese era el concepto que tenía el pueblo de Israel. Entonces el Señor tuvo que traerles una nueva... entonces el Señor lo afirmó con leyes. Éxodo 32, 7 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de ¿qué? De dura cerviz. Entonces, ¿sí entendemos por qué fue establecido el diezmo como ley? Después, el Señor necesitaba que su pueblo, Él necesitaba que sus hijos, como Él dividió las 12 tribus, hubo una tribu que Él escogió, que era la tribu de Leví. La tribu de Leví servía en el altar del Señor. Ellos no podían trabajar, ellos no podían poseer casas, ni podían poseer tierras, sino que ellos vivían del templo, de lo que se daba en el templo. Y también se necesitaba, todos los gastos que había en el templo se necesitaban. Entonces el Señor estableció que esos diezmos le pertenecerían al pueblo levita, o sea, a una de las tribus, a la tribu levita. Números 18, 21 dice: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Notemos algo bien importante, que ese es uno de los errores que se estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Porque los predicadores, pastores, los dueños de iglesia, todos los que hemos estado ministrando, siempre teníamos un concepto. Yo lo tenía, ya, gloria a Dios por la revelación, de que los diezmos eran para mí. Pero no, los diezmos no son para el pastor. Vamos a ver eso, vamos a entenderlo y comprenderlo, porque esto es la ley. Pero si seguimos adelante nos vamos a dar cuenta de todos los detalles de lo que dice la Biblia.
Malaquías 3:6 nos enseña que el Señor maldecía a quien no diera los diezmos ni las ofrendas. Era maldito y el pueblo no podía prosperar. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vemos acá que era una sentencia de la ley. La Biblia dice que todo el que faltara en un punto de la ley, era merecedor de toda. Entonces, cuando vemos acá, el que no diezmaba y no ofrendaba recibía una maldición. O sea, nunca, jamás prosperaba. Estoy hablando de los hijos de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver en el Nuevo Testamento lo que sucede, en el Nuevo Pacto, lo que sucede con ese diezmo y con esa ofrenda. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la ley se acabó. Pero Gálatas 3 comienza y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Sí ve ahora el contraste? En uno eran malditos, pero ahora ya es Antiguo Testamento y ahora viene Pablo y nos enseña lo que es el Nuevo Pacto. Y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando Cristo murió y resucitó y acabó con la ley, bueno, pastor, pero ¿dónde está eso? Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. La ley se acabó cuando Cristo resucitó, murió y resucitó en la cruz del Calvario. Al acabarse la ley, entonces, ¿se acabó el diezmo y la ofrenda? Es la pregunta. Ahora viene la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es que nosotros vivimos por amor, por agradecimiento, sobre todo por el amor. Amamos a nuestro Dios, amamos la obra, amamos su palabra. Y esto es muy importante que lo podamos entender, porque muchas personas creen que porque llevan el diezmo a la iglesia, el Señor tiene la obligación de bendecirlos y de abrirle las ventanas de los cielos. En el nuevo pacto ya no. ¿Por qué? Porque eso era ley. Y si la ley se acabó, entonces viene una nueva ley que se llama la ley del amor, que la vamos a ver. Ok. Jesús en los días de su carne nos enseñó una ley espiritual que iba a reemplazar las leyes de Moisés. Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió diciendo, está hablando Jesús, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Estaba el Señor hablando del grano de mostaza, del reino de los cielos.
Estaba hablando de la siembra y la cosecha, que es la que vamos a seguir viendo. Vamos a hacer un retroceso un poco acá, a la parte de Abraham, porque para nosotros poder entender el diezmo y la ofrenda tenemos que ir al pacto primero que hizo el Señor con Abraham y el amor tan grande que tenía Abraham y el pacto que está para nosotros los gentiles, que no es para el pueblo judío. Digamos, es para el pueblo judío, pero en este momento el pueblo judío está apartado de las leyes espirituales de Dios. Ellos continúan con el pacto antiguo. Pero nosotros los gentiles debemos de estar en el nuevo pacto, el pacto que Dios estableció en la cruz del Calvario y que le enseñó al apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, ojo bien en cada palabra, es tan importante, son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No dice que somos bendecidos con la ley, no, somos bendecidos con los principios que usó Abraham en esa época. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Dio el diezmo de todo por amor, dio ofrendas por amor, no por ley. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Comenzamos a ver aquí la ley de la siembra y la cosecha. No es maldición, no. No es que estés maldito porque no diezmas o porque no ofrendas, no. Sino que es una ley espiritual, que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Sigo con el versículo. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, mira, bien importante, cada uno dé como propuso en su corazón. Si su corazón está limpio, si su corazón es un corazón bondadoso, si su corazón es un corazón benigno, vas a dar, pero lo vas a dar con generosidad. No vas a dar para que el Señor te bendiga, no vas a dar para criticar a tu iglesia, no vas a dar para criticar a tu pastor, no, lo vas a dar porque tienes un corazón generoso. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando una persona es dadivosa, siempre va a tener la bendición del Señor. ¿Para qué? Para darle a los demás. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para con toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Aquí en esto hay mucho terreno en el que tenemos que hablar. Porque si tú das tu diezmo para la iglesia, y tu ofrenda, y no lo haces por obligación, sino por amor, y tu iglesia usa bien ese diezmo, tú estás sembrando en buena tierra. Pero si tú estás sembrando en una iglesia donde el pastor, con todo respeto, perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero esto es muy real, donde el pastor
usa el dinero para sus fincas, para sus placeres, para sus cosas extramódicas, no lo está usando bien. Para comprarse un avión, no lo está usando bien. Porque si yo me puedo montar en un avión en primera o segunda clase, no necesito tener un jet privado. Ese dinero va a servir para yo seguir predicando, para yo seguir llevando la palabra a través de la radio, la televisión, ayudar a los pobres, ayudar, bueno, mil cosas que se pueden hacer. Entonces, si tú siembras en una iglesia donde el pastor realmente, o la congregación, o los ministros, usan ese dinero para cosas beneficiosas, estás muy bien. Pero no para los lujos, no, eso no es, porque nosotros los siervos de Dios tenemos que no ser jactanciosos, no ser orgullosos, no ser vanidosos, sino que tenemos que ser un ejemplo. Obviamente que esto se cambió en los últimos tiempos y ahora es una ley, la ley del centavo, cada uno tratando de buscar, de hacer grandes iglesias para hacer grandes fortunas. No es así. Eso no es bíblico. Eso está totalmente contrario a la palabra de Dios. Pero sigo adelante. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, hay muchas personas que dicen, pero está bien que el pastor no use el dinero para lujos, pero sí debe de usarlo, o los que sirven en el ministerio, debe de usarlo para, digamos, las necesidades personales. Aquí hay un pequeño consejo, con todo respeto, no me quiero meter en la administración de ninguna iglesia, pero hay un consejo. Si el pastor se está dando muchos lujos, con ese dinero que le está dando de lujos, le puede dar trabajo a otros hermanos que también necesitan colaborar en la iglesia y que no tienen trabajo ni tienen dinero. Ok. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Comen. No dice, se dan lujos del templo. Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aquí entro también en otro punto. Hay iglesias que son tan tacaños, que son tan, como dicen mis hermanos de México, tan codos, que el pastor tiene que trabajar de sol a sol y después llegar a su casa, preparar un tema, preparar los mensajes, ayudar a todos los hermanos. Porque la iglesia no diezma o no ofrendan, yo diría más bien no ofrendan, no diezman, no ofrendan con liberalidad. Y eso también trae, eso es sembrar y escasamente, y entonces por eso muchas personas viven escasamente, reciben dinero. Mateo 10, versículo 40, está hablando también de las personas, de los pastores, de los líderes, de las personas que trabajan dentro de la iglesia. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No está hablando de salvación, su recompensa. O sea, cuando tú le das a tu pastor, porque hay mucha gente que critica, porque hay personas que son bondadosas con los pastores o con los evangelistas o con los profetas o con los maestros, y hay gente que critica eso. No debe de haber crítica, porque eso es un regalo de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis,
Al que tributo, tributo, al que el impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Viene una pregunta. ¿El diezmo es obligatorio? Porque hemos hablado todo lo que habla la Biblia sobre el nuevo pacto. La respuesta es no, el diezmo no es obligatorio. Porque el diezmo comienza en Abraham por amor, en la ley por obligación, pero se convirtió en una maldición. Tremendo lo que estoy diciendo, póngale bien cuidado, para que después no comience a criticar. Se convirtió en una maldición en la ley. ¿Por qué maldición? Porque la gente lo da por obligación. Todo lo que tú des por obligación, eso es deuda, es maldición para ti mismo. Gálatas capítulo 13, versículo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Yo sé que esto va a levantar mucha polémica, pero estoy hablando la palabra de Dios. Por eso, escriba cada versículo, escuche este tema, escudriñelo, léalo y deje que el Espíritu Santo sea el que te hable. Cuando las iglesias quieren tener templos grandes, lujosos, quieren poseer fama y mucho poder, entonces el predicador usa versículos de la maldición del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para hacerle dar miedo al pueblo. Porque un pueblo con miedo, si a una persona le dice, si tú no diezmas, maldito serás, tú no quieres ser maldito. Porque tú no conoces el nuevo pacto, entonces tú te dejas llevar porque hay una maldición. Pero cuando tú conoces el nuevo pacto y tú dices, un momento, el Señor se llevó toda maldición en la cruz del Calvario, yo no soy maldito. Entonces, aquí comienzas tú a ver el panorama de otra manera y es donde tú te comienzas a servir a Dios con el corazón, no con el bolsillo. Entonces, cuando tú tienes un corazón perfecto delante de Dios, vas a dar, vas a ofrendar y no vas a diezmar, porque muchos van a dar tal vez más del diezmo, porque el diezmo no significa una ley, sino que van a decir, yo soy una persona dadivosa y el Señor siempre va a abrir las ventanas de los cielos. ¿Por qué? Porque ya está escrito, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. El Señor te hizo perfecto. Con una sola ofrenda te hizo perfecto. O sea que tú ya no puedes ser maldecido. Ya no puedes. Porque si el Señor no, vuelvo a leer el versículo, bien importante, un versículo clave dentro de la Biblia. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda en la cruz del Calvario hizo, no dice que hará, o que tal vez hizo un pasado, perfectos para siempre a los santificados. Así que bendecido, tú eres perfecto delante de Dios. Y si tú diezmas o no diezmas, nada tiene que ver con tu salvación, ni con tus finanzas, ni con nada de maldiciones, porque todo fue roto. Lo que sí tiene que ver es con la ley espiritual de la siembra y la cosecha, pero eso ya depende de ti. El diezmo es un acto de amor. ¿Por qué un acto de amor? Porque es necesario que este evangelio se lleve a las naciones. Es necesario que este evangelio se lleve a todas las personas. Es necesario que este evangelio se lleve a todo lugar. Y eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Los medios de comunicación cuestan dinero. La renta de los templos, la manutención de los pastores, de los secretarios, de los líderes, de las personas que trabajan en la iglesia. Es dinero. Entonces, si una persona tiene amor por el evangelio, pues va a ofrendar con amor. Va a ofrendar y va a ofrendar abundantemente, pero con amor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quiere que este evangelio sea llevado a todo el mundo. Ahora,
El problema que viene acá es que muchos pastores, muchos líderes, muchas personas han abusado del diezmo y de las ofrendas. Y por eso hay tanta polémica. ¿Por qué? Porque ellos abusan. Y dicen, si la iglesia tiene gran abundancia, ¿por qué yo no tengo derecho a comprarme la mansión más lujosa que haya? ¿Por qué si la iglesia da tanto dinero, por qué no tengo derecho a esto, a lo otro? No, no es que tengas o no tengas derecho, esto es cuestión de ética, es cuestión de honestidad, es cuestión de respeto por los hermanos. Nosotros no somos una empresa del mundo ganadora de dinero, nosotros somos la empresa de Dios, donde Dios provee para nosotros. Yo tengo el testimonio mío, mi testimonio en este momento. Dios me ha proveído un trabajo. Dios me ha proveído mi comida. Dios me ha proveído todo. Y no tengo necesidad de muchas cosas. De pronto las deseo, sí, porque son cosas de vanidad, desear, pero el Señor sabe que las necesito y Él en el momento me las da. Pero me da lo más grande de todo, que es la paz en el corazón, que eso es lo más importante. Ahora, la mayoría de las iglesias sufren por falta de dinero. La mayoría. Conozco cientos de iglesias donde el pastor tiene que luchar, tiene que vender tamales, tiene que vender cosas en la iglesia para poder sostener la iglesia. Y conozco otras iglesias donde el pastores se están dando unos lujos extraordinarios. ¿Sí ven la diferencia que hay? ¿Acaso la palabra de uno es superior a la del otro? La palabra de Dios es de Dios, no es del hombre. Pero obviamente hay hombres que pueden manipular a través de los medios de comunicación. Muy fácil manipular la ofrenda, el diezmo, el dinero, el poder, tráenlo, yo te voy a bendecir. ¿Qué puede hacer un hombre mortal? ¿Cómo va a bendecir un hombre mortal? Si la bendición viene del Dios Todopoderoso, yo te bendigo, yo te declaro que tú eres lo mejor, que te declaro la sanidad. No, eso no es así. La sanidad viene de Cristo. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Cualquier persona puede orar por otra y es sanado. Porque el Espíritu Santo que está en mí es el mismo que está en la vendedora de la esquina. Es el mismo que está en el ejecutivo. Es el mismo Espíritu que puede estar en el apóstol más grande. Porque Dios no hace, el Espíritu Santo es uno solo. Uno solo. No hay un Espíritu Santo más que el Espíritu Santo que el que tiene una persona que el que tiene la otra. El Espíritu Santo es el mismo. Así que Dios va a usar a cualquier persona para que ore y por ese medio de esa persona hayan sanidades, milagros, prodigios y señales. Voy a dar un consejo personal, es personal, no lo tomen bíblico. Esto es debido a la experiencia que he tenido durante tantos años de ministerio. Yo creo que en una iglesia debe de haber un grupo de personas que manejen las finanzas. Obviamente personas que estén, que den un ejemplo, personas que den buen fruto dentro de la iglesia, que manejen las finanzas de la iglesia. Las finanzas no deben de ser manejadas por la esposa del pastor. Ojo lo que estoy diciendo. Aún ni siquiera por el pastor. Las finanzas deben de ser manejadas por un grupo de hermanos idóneos, pero siendo consecuentes con
el salario o con lo que el pastor debe de vengar. No que sea un pastor asalariado, que el pastor esté trabajando por un salario, no. El pastor debe trabajar por amor. Pero, así como vive, así como trabaja para el evangelio, debe recibir del evangelio. O sea, tampoco se le va a decir al pastor, pastor, es que como usted debe vivir en el barrio más pobre, debe tener lo más pobre, debe comerlo. No, no. Es un hijo de Dios y por lo tanto también se le debe dar algo bueno. Pero es mi consejo personal de que debe haber un grupo. Segundo, creo que se debe presentar un informe anual, semestral, yo diría que semestral es mejor, de lo que se hizo con los dineros de la iglesia, las entradas, las salidas del dinero de la iglesia. Es muy importante esto para que haya una claridad y no hayan comentarios de aquellas personas que son falsas, que van a la iglesia. Hay muchos que van a la iglesia, no dice la Biblia que van ovejas y van cabras. Y hay muchos que van a la iglesia, pero es a criticar. A esos déjelos a un lado. Creo que se le debe dar un informe, pero ese informe no se le debe dar a toda la congregación. No, ese informe se le debe dar a aquellos hermanos que ofrendan y diezman, que regularmente son personas que son dadivosas. Eso lo conoce el ministerio, lo conoce, el pastor conoce y sabe cuáles personas son. Se les debe dar un informe. ¿Por qué? Por sanidad. No cualquiera que llegue, porque el que menos da, ese es el que más critica y es el que más ofende. Yo digo por experiencia de muchas cosas que pasan en la iglesia. Mira que hay muchas personas que dicen, voy acá a seguir con el tema, pero esto me impactó. Yo escribí esto. Muchas personas dicen, yo doy para Dios y que el pastor haga lo que quiera con el dinero. Erróneo, equivocación. Tú no estás dando para Dios porque Dios no necesita dinero. Tú estás dando por el amor a tus hermanos para que este evangelio sea llevado. Y por lo tanto, como tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres responsable de los dineros si son mal usados en la iglesia o son bien usados. Tú eres responsable, tú que ofrendas grandemente, que diezmas, tú eres responsable igual que el pastor. Muchas personas creen, no, ya diezmé, ya ofrendé, estoy tranquilo. No, eso no es así. El evangelio es un todo, es algo perfecto, es algo que es increíblemente hermoso. Por eso yo sé que la bendición que viene, que el Señor nos entregó, no que viene, porque ya está, la bendición que el Señor nos entregó en la cruz del Calvario, va a comenzar a fluir en el momento en que nosotros podamos entender que el diezmo, la ofrenda, es por amor, que nosotros estamos trabajando en la iglesia. Todas las personas deben de trabajar en la iglesia, todos los que diezman, ofrendan, deben de trabajar en la iglesia, no en la portería, no el secretario, no, ayudando a vigilar, ayudando en todas las cosas que se deben de hacer en la iglesia y ayudando también, si es posible, con las finanzas. Muchas personas pueden dar su tiempo libre. Háganlo. Eso es maravilloso. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y acuérdense, si su pastor les está dando sana doctrina, es tan importante si su pastor les da el alimento. Que no sea un mensaje de condenación todos los domingos. Que no sean un mensajes de sacar dinero. Que no sean mensajes que vienen de la psicología o la filosofía moderna, sino que son mensajes que vienen del Espíritu Santo y que están conforme a la Biblia. Si eso es tu pastor, voy a leerles unos versículos de un pueblo dadivoso. Filipenses capítulo 4, versículo 10.
Dice, perdón, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba hablando en sus momentos más difíciles y les escribe a estos filipenses que eran dadivosos, tomaron cuidado de él en el momento más difícil de su vida. Cuando Pablo estaba pasando la crisis, ellos le mandaron el dinero a Jerusalén, a Roma. Ellos ayudaron a Pablo. Pablo también antes había ayudado a los de Jerusalén con ofrendas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser dadivosos con aquellos que nos enseñan la palabra del Señor. Entonces, terminando acá, ¿cuál es el principio de Abel y cuál es el principio de Caín? El principio de Abel es que dar por amor, no por obligación. El principio de Caín, ¿cuál es? Esperando un favor a cambio, criticando a los que dan y cuestionando a la iglesia. Y hago una pregunta aquí a todos los que me están escuchando. ¿Cuál es el principio que tú sigues? ¿El de Abel o el de Caín? ¿Eres tú de los de Abel o de los de Caín? Piénselo, porque si nosotros damos en la iglesia, debe ser por amor y no por obligación. Acuérdese, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que los declaro bendecidos con toda bendición. Espero que se haya aclarado un punto muy importante sobre el diezmo y la ofrenda en la iglesia de Dios, sin tener en cuenta a esos inconversos, a esas personas que están contra el Evangelio, contra Cristo. Yo los podía llamar los anticristos, pero a ellos déjenlos a un lado. Lo más importante es lo que dice la palabra de Dios, porque el que va a recibir las bendiciones no son ellos, sino tú, que eres un bendecido con toda bendición. Así que la próxima semana, o el próximo domingo, estaremos con otro nuevo tema. Amén, amén, amén. Gracias, Señor.